Marjane Satrapi, la artista que dibujó Irán. La voz de Marjane Satrapi siempre ha sonado fuerte. Valiente, reivindicativa y sin tapujos, la artista y cineasta franco-iraní es hoy una figura esencial en la defensa de los derechos humanos y las libertades individuales. Especialmente de las mujeres en Irán, cuya situación ha denunciado y visibilizado en multitud de ocasiones. En el año 2000, su novela gráfica Persepolis la situó como una de las autoras más audaces e influyentes de este siglo y mostró al mundo cómo el cómic podía ser una valiosa herramienta de diálogo intercultural. Ahora recibe el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2024. En este podcast exploraremos su vida, su obra y su lucha constante por la libertad. La vida en Irán. Marjane Satrapi nació en Rasht, Irán, en 1969. Su familia era descendiente de la antigua dinastía Qajar, que gobernó Irán hasta 1925, hasta que su bisabuelo fue depuesto por Reza Pahlavi. Su mayor herencia era una conexión política con el pasado del país. Marjane creció en un entorno progresista y laico. Combativa desde niña, llevaba la militancia en la sangre. Su abuelo y su tío, de ideas comunistas, habían sido presos políticos del Shah. Por eso, cuando llegó la revolución de 1979, la familia la apoyó. Creían en una república que prometía libertad y justicia. Pronto, la esperanza de cambio se convirtió en una pesadilla. El movimiento adquirió un corte islamista y represivo, que traicionó los ideales de cambio por los que habían luchado. Su tío, como otros muchos disidentes, fue ejecutado. Y Marjane, con 10 años, vio cómo el velo y la policía de la moral llegaban a su vida. En 1980, apenas un año después de la Revolución Islámica, estalló la guerra con Irak. El conflicto duró 8 años y tuvo un impacto devastador. Marjane contempló cómo todo cambiaba a su alrededor para transformarse en un escenario de escasez, miedo y represión. Pero la rebeldía iba por dentro, y frente a la restricción de las libertades individuales, aquella niña de ojos negros, con el pelo oculto bajo el hijab, paseaba por Teherán escuchando música prohibida en su Walkman. Kim Wilde, Michael Jackson, Iron Maiden eran la banda sonora de su propia revolución. En 1983, cuando el régimen islámico endureció sus políticas, los padres de Marjane la enviaron a Viena para terminar sus estudios, alejándola de la represión en Irán. Tenía solo 14 años y no sabía una palabra de alemán, pero llevaba consigo 2 grandes enseñanzas. La primera, de su abuela, su gran fuente de inspiración. En la vida te encontrarás a muchos imbéciles. Si te hieren, piensa que es su estupidez la que los empuja a hacerte daño. Así evitarás responder a su maldad, porque no hay nada peor que el rencor y la venganza. Mantén siempre tu dignidad, tu integridad y la fidelidad a ti misma. La segunda vendría de su padre. No olvides quién eres y de dónde vienes. En Europa, Marjane creció, conectó con nuevas formas de pensamiento e influencias culturales y descubrió lo que era sentirse como una eterna extranjera. Vivió el amor y el desencanto. Sufrió el embate del choque cultural y la soledad del que se siente diferente. Y tras una serie de acontecimientos personales que la arrojó a vivir en las calles durante varias semanas, volvió a Irán para estudiar en la universidad, aunque no tardaría en regresar a Europa definitivamente. Persepolis, la obra que transformó la novela gráfica. En el año 2000, Marjane Satrapi irrumpió en la escena cultural con Persepolis,
una novela gráfica en la que capturaba su niñez y adolescencia en Irán, así como sus primeras vivencias en Europa. La había dibujado durante sus años como estudiante en la Escuela de Artes Decorativas de Estrasburgo, donde el dibujante David B. le animó a contar su historia a modo de cómic. El primer tomo de Persépolis obtuvo el premio al mejor autor revelación en el Festival de Angoulême. Un año más tarde, el segundo volumen se llevaba el premio al mejor guión en el mismo festival. Los tomos tercero y cuarto alcanzaron una popularidad aún mayor y la consagraron a nivel internacional. Persépolis transformó por completo la imagen que Occidente tenía de Irán. Rompió barreras culturales y generacionales y se convirtió en un símbolo de tolerancia y libertad. Aclamado por la crítica y el público, marcó un antes y un después en la historia de la novela gráfica y hoy sigue siendo una de las obras más vendidas de todos los tiempos. La periodista y especialista en Oriente Próximo, Ángeles Espinosa, nos habla de cómo contribuyó a acercar la situación política en Irán al gran público. La mayor aportación de Persépolis ha sido, sin duda, el transmitir las dificultades de la población iraní a raíz de la revolución del 79 a un público que no necesariamente estaba interesado ni por la política ni por la geopolítica de Oriente Próximo y de Irán, a un público general. Tanto el formato de cómic, los dibujos de Marjan como los diálogos, el enfoque, hacen muy accesible ese acercamiento. Marjan reinventó las relaciones entre arte y comunicación, fusionando el humor con el drama, lo personal con lo político. Con un estilo visual influenciado por el expresionismo alemán y un talento narrativo que mezcla lo cotidiano con lo trascendental, Satrapi creó un relato autobiográfico que captura la complejidad de su experiencia en Irán. Sus dibujos en blanco y negro, aparentemente simples pero cargados de emoción, transmiten tanto la intensidad del conflicto político como la vulnerabilidad de una niña que crece en un entorno de represión y guerra. La ilustradora Patricia Bolaños comenta por qué Persépolis es diferente. Creo que lo que hace que Persépolis sea un cómic diferente es la mezcla de la dureza del tema con el humor y la sencillez con la que está contado todo, ¿no? A través de los ojos de Marjan niña, que luego es adolescente. Es la historia de una adolescente que debe abandonar su hogar y en medio del exilio descubrir quién es, rodeada de personas ajenas a su cultura. Que Marjan Satrapi consiga arrancarte carcajadas a pesar de la crudeza que supuso en la sociedad iraní la revolución islámica, convierte Persépolis en un viaje emocionalmente complejo. También nos habla de su inconfundible estilo. Creo que el estilo tan característico de Marjan Satrapi ha creado escuela y es un gran referente para muchos de nosotros. El uso del blanco y negro, ¿no? Y la sencillez de los trazos que potencian la expresividad y crean una conexión emocional que mantiene al lector muy enganchado a la historia. El éxito de Persépolis continuó con otras obras como Bordados, que explora la vida íntima de las mujeres iraníes, y Pollo con ciruelas, una fábula melancólica sobre la vida en Irán. Todas ellas reflejan su distintivo estilo artístico y su habilidad para contar historias con una profunda carga emocional. Crecer y explorar otras artes. En 2004, la adolescente de Persépolis había crecido. Dejó de hacer dibujos y decidió explorar otras formas de arte. Marjan Satrapi comenzó a abrirse camino como directora de cine. Junto a Vincent Pagonot, adaptó su obra más famosa al cine, logrando un notable éxito con la película de animación Persépolis. El filme ganó el premio del jurado en Cannes en 2007 y fue nominado a un Oscar. Esta buena experiencia propició que 3 años más tarde llevara a la gran pantalla su novela gráfica Pollo con ciruelas, una fábula visual sobre un músico iraní que pierde la voluntad de vivir tras ver destruido el instrumento que siempre le había acompañado. Para la periodista y crítica de cine Eulalia Iglesias, Marjan Satrapi es una directora que no teme afrontar nuevos desafíos.
Como directora de cine nunca se ha conformado con el camino más fácil. Para su segundo largometraje, Pollo con ciruelas, ya adoptó un reto. En lugar de conformarse con trasladar su propio lenguaje del cómic a la animación, optó por trabajar con intérpretes de carne y hueso. Su tercer film supone de nuevo un reto mayor. En este caso, lleva a cabo una incursión en el cine independiente norteamericano con un film que se llama The Voices y que representa una expresión muy interesante de lo que sería la comedia negra, pero en un film que no deja de mostrar lo que serían sus inquietudes más ligadas con el lenguaje gráfico o con la animación. Y el que por ahora es su cuarto y último largometraje, Marie Curie, supone su regreso al cine francés en forma de adaptación de la vida de una de las mujeres más fascinantes de la historia, no la científica Marie Curie, y demuestra una vez más que Satrapi no se conforma con llevar a cabo siempre la misma película. En 2020, Marjan regresó a los cines para retratar la vida de la científica Marie Curie, ganadora de 2 premios Nobel. Otra mujer que, como ella, rompió moldes y desafió todas las normas. La película explora sus logros científicos, pero también refleja su lucha personal como mujer en un mundo dominado por hombres. Una realidad que Marjane Satrapi conoce muy bien. El filme refleja sus propias experiencias como una mujer en una industria predominantemente masculina y pone de manifiesto su interés en las figuras femeninas que han cuestionado las convenciones. Más allá del cine, Satrapi también ha cultivado su carrera como pintora, centrándose en la mujer como protagonista absoluta de sus obras. Uno de sus últimos trabajos ha sido un tríptico para los Juegos Olímpicos de 2024, que fue reproducido en un tapiz por los artesanos de la Manufacture de Glouvain, fábrica fundada por el rey Luis XIV en 1662. Alzar la voz de nuevo. En septiembre de 2022, una ola de protestas invadió las calles de Irán. Mahsa Amini, una joven kurda de 22 años, era asesinada por la Guardia Islámica por no llevar el velo bien puesto. Mujeres y hombres salieron a la calle para denunciar la brutal represión de un régimen que lleva instalado en el poder desde 1979. Había estallado la revolución del velo. Para Marjane Satrapi fue el momento de volver a la novela gráfica y alzar de nuevo su voz para denunciar la falta de derechos de las mujeres en Irán. Estaba tan perturbada por los acontecimientos que al tratar de capturarlos sentía dolor. Me dan calambres en los dedos cuando tengo que dibujarlos, explicaba al diario The Guardian. Marjane tomó el lema de las protestas, mujer, vida, libertad, y reclutó a un equipo de 3 politólogos y 17 artistas gráficos, iraníes y de otros países, que le ayudaran a contar en un libro coral aquel movimiento feminista sin precedentes. Tea Bardosanidze, presidenta de la Sociedad Española de Iranología, nos habla del contexto en el que se enclava la obra. En Irán hay un amplio sector, particularmente entre los jóvenes, que está profundamente descontento con la situación política del país y por las dificultades para ejercer derechos básicos como la libertad de expresión. Sin duda, desde 1979, comenzando por la gran escritora Shahnaz Parsipur, conocida en España por ser la autora de Mujeres sin hombres, que fue llevada al cine por Shirin Eshat, hasta las escritoras y artistas más jóvenes que viven en el exilio, hay un clamor por un profundo cambio en Irán. El español Paco Roca fue uno de los artistas que participó en Mujer, Vida, Libertad y formó parte de lo que Marjane Satrapi definió como Brigada Cultural Internacional. La idea de este cómic es que algo cambie, ¿no? Algo cambie en el lector y darnos cuenta de que cualquiera de nosotros tiene la capacidad de cambiar el mundo. En especial, este libro está dirigido para los extranjeros,
para toda la gente que está fuera de Irán, Francia, España, Portugal, Alemania, pues bueno, en todos los países donde salga, ¿no? Y desde estos países también podemos hacer cosas, ¿no? O sea, simplemente con nuestro voto ya es una forma, ¿no?, de cambiar cosas, ¿no? Y también, lógicamente, ¿no?, para la gente de Irán, para que la gente que está allí sepa, ¿no?, que fuera de sus fronteras es un tema que interesa y por el que la gente pues lucha, ¿no?, y que su lucha es la lucha de mucha gente, ¿no? Desde la publicación de Mujer, Vida, Libertad, Marjan ha hecho todo lo posible por actuar como altavoz de la lucha por los derechos en Irán. Para ella, que lleva 18 años fuera de su país y forma parte de una diáspora de más de 8 millones de iraníes, no tiene sentido decirle a la gente qué hacer. Su opinión es firme. Solo tienen derecho a amplificar el mensaje. Por eso, su obra en persa está disponible de manera gratuita para todos los iraníes. En él, las mujeres se quitan el velo y se honra a los jóvenes que han sido ejecutados o condenados a muerte. Es una muestra más de su compromiso con la libertad y la igualdad. Una forma de visibilizar lo que ella considera una auténtica revolución y hacer que las voces de las mujeres y hombres iraníes resuenen aún más fuertes, igual que la suya. Marjan dedica su premio Princesa de Asturias a su pueblo en lucha. Aprovecho esta oportunidad para celebrar la feroz lucha de mi pueblo por los derechos humanos y la libertad. Hoy se honra a todos los jóvenes que perdieron la vida y a los que continúan el combate por la libertad en Irán, por un mundo mejor para todos.